Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Legal Compliance Solutions. Mi nombre es Saimara Rodríguez, yo soy abogada de profesión desde hace, mire gente, 19 años. Llevo 19 años en la práctica y bueno, estoy bien contenta de poder compartir con ustedes en la tarde de hoy mis conocimientos en el ámbito de derecho laboral. Y bueno, ¿qué le puedo decir sobre mí? Pues ay, mira, aquí me están escribiendo que hay gente que no puede entrar, lo siento, estoy tratando de que puedan entrar, de todas formas lo estoy grabando, así que rieguen la voz que lo estoy grabando y se los voy a enviar a las personas que me lo pidan por email, estoy dándole entrada mientras pueda. Sobre mí les puedo contar que soy abogada, como les dije, hace 19 años. Y pues en los últimos años me he especializado en el ámbito de laboral, que me encanta, me gusta mucho el derecho laboral. Y bueno, también con una pequeña especialización, ¿verdad? En pequeños y medianos negocios, que es parte de mi pasión, porque yo también soy empresaria. Además de mi oficina legal, también fundé con mi esposo, el licenciado Antonio Álvarez, un centro de cuidado y aprendizaje de niños en Atorrey hace 15 años, así que contamos con la experiencia, ¿verdad?, de lo que es manejar un negocio en Puerto Rico, con todos los retos que eso conlleva. Y obviamente conocemos de primera mano los retos que enfrentan los empresarios que se tienen que poner diferentes sombreros o los patronos también de estos pequeños y medianos negocios que tienen múltiples retos para poder mantener los negocios en Puerto Rico. Así que eso pues me da obviamente la capacidad de poder orientar a mis clientes desde la experiencia. Y pues en la oficina trabajamos no solamente el ámbito laboral, sino que también trabajamos lo que es el ámbito de cumplimiento también a nivel corporativo, a nivel empresarial y todo lo que tiene que ver con notaría, contratos, daños y perjuicios. Pero hoy vamos a estar hablando bastante específico sobre el derecho laboral y tenemos una agenda bastante ambiciosa, pero les tengo que decir que este tema me encanta y me apasiona, así que quiero ayudarlos, quiero asistirles a que se organicen adecuadamente en sus negocios y no cometan los errores que veo que la mayor parte de mis clientes cometen cuando llegue a la oficina. Vamos a estar hablando, ahí les pongo un poco sobre la agenda, los temas que vamos a estar tocando. Obviamente en 45 minutos, una hora, no vamos a poder tocar todos los temas. La legislación laboral en Puerto Rico es bien amplia, pero pretendo que salgan de aquí conociendo básicamente la base y qué es lo que necesitan trabajar con urgencia, ¿ok? Precisamente para que puedan proteger su negocio, que es el título de este seminario. Y bueno. ¿Por qué es tan importante cumplir con el ámbito laboral en los pequeños negocios? Miren, gente, esto básicamente te puede evitar muchos dolores de cabeza. Los negocios se cierran todos los días por problemas como este. Y bueno, desde el punto de vista laboral, tenemos una gran exposición porque una vez tenemos un empleado, tenemos una responsabilidad como patrono que cumplir hacia ese empleado, no importa que sea uno. Puede ser, o sea, o puedo tener la empresa más grande del mundo o la más pequeña, los problemas tienden a ser los mismos, ¿ok? ¿Y por qué es importante trabajarlo? Porque nos evitamos multas y demandas, porque protegemos esa reputación del negocio, porque después que nos hemos fajado, ¿verdad? Creando ese negocio con todos los retos que conlleva en Puerto Rico tenerlo, no lo vamos a desperdiciar o no vamos a básicamente dañar su reputación por no llevar un buen proceso de recursos humanos orientado con un abogado. También, obviamente, te asegura la estabilidad del negocio, porque en la medida en que tú haces las cosas bien, las cosas se prolongan y obviamente da un sentido de mejor reputación en el ambiente. También fomenta esa productividad y retención de los empleados, que es tan difícil en este periodo. Uno de los retos principales de los patronos, y díganmelo ustedes, es mantener y retener ese personal. Y cuando ese personal o ese empleado ve que la compañía tiene un departamento de recursos humanos fuerte, robusto y con conocimiento, le da mayor seriedad y se quiere quedar en la empresa. Y por último, pues es súper importante, obviamente, cumplir la ley. Y hay una máxima en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así que en este tema no podemos ser livianos y tenemos que entender que no porque no lo conozcamos quiere decir que no lo tenemos que hacer y que tampoco estamos expuestos a menos multas por eso. No, nos van a aplicar la ley con la misma rigurosidad
velocidad, porque se supone que lo debemos saber. Hay una regla de oro que yo siempre digo, que es que un negocio bien manejado laboralmente va a ser un negocio seguro, rentable y sostenible. Ya ahí tienes un gran paso a seguir y si tienes un negocio, por más pequeño que sea, tienes que asegurarte de estar en cumplimiento. ¿Cuáles son las leyes laborales vigentes? Ya sé que hay mucho que se dice por ahí sobre las leyes laborales y bueno, en Puerto Rico tenemos múltiples leyes especiales, pero tampoco es tan complicado y en esencia actualmente estamos bajo la llamada reforma laboral que la han querido cambiar y hay vientos, ¿verdad? O comentarios que dicen que va a cambiar nuevamente. Nosotros sufrimos un gran cambio en el 2017 con lo que se llama la reforma del 2017. Luego hubo un intento de cambio hace aproximadamente 2 años de volver al estado anterior, una locura, pero no, la Junta de Control Fiscal lo negó y nos estamos manteniendo bajo la reforma del 2017 que a mi entender es muy buena desde el punto de vista de patrono. Y usted como patrono tiene que asegurarse de que esté en cumplimiento porque la legislación actual lo protege y tiene que también estar pendiente a si sufre enmiendas, porque posiblemente las enmiendas que va a sufrir no van a ser buenas para usted, ¿ok? Y bueno, también tenemos la ley 180, que es la ley de los beneficios mínimos, que vamos a hablar en el día de hoy a grosso modo, sobre lo que son las reglas de vacaciones, enfermedad y pagos extra. También la ley 80, que es la pieza legislativa, una de las más equilibradas, yo entiendo, en América Latina, que es sobre despidos injustificados. Y una de mis favoritas, que es la ley 115, que es la protección contra represalias. También les voy a estar hablando un poquito sobre acoso, pero hay unos temas particulares que tengo en agenda tocarlos en unos seminarios especiales más adelante con más tiempo, ¿ok? Hoy precisamente vamos a estar tocando estos temas. Y bueno, vamos a comenzar con como patrono, qué es lo que usted tiene que saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de empleado que yo puedo tener como patrono? Como les dije, si usted tiene un empleado, usted está en la obligación de cumplir con la legislación laboral, ¿ok? Y ese empleado ya usted lo tiene que tener bajo el filo, ¿verdad? De toda la legislación que aplica a Puerto Rico. Hay diferentes tipos de empleado. Usted puede decidir qué es lo mejor que le conviene a usted, ¿ok? No está atado a utilizar un modelo específico. Eso va a depender de las necesidades de su empresa. Por eso es importante que se asesore bien. Y un llamado que le hago, ¿verdad? Antes de continuar, es que la asesoría debe venir por expertos en la materia de legislación, especialmente por abogados laborales. ¿Por qué? Porque en este tema las leyes cambian muchísimo y el Tribunal Supremo se mantiene constantemente interpretando las leyes laborales y he visto muchos errores de personas en recursos humanos que no necesariamente están al día con los cambios en litigio y en los tribunales o las interpretaciones que da el tribunal sobre determinadas leyes especiales. Bueno, hablemos sobre los tipos de empleados. ¿Cuáles son los tipos de empleados que yo puedo tener en mi empresa? Como les dije, eso lo decide usted. Usted es el patrono, el que va a determinar a base de sus necesidades qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Yo puedo tener un empleado regular o puedo tener un empleado temporero. Un empleado temporero es el que va a trabajar por un season, por un periodo de tiempo específico. Estos contratos a veces son muy favorables cuando estamos abriendo departamentos, comenzando gestiones. Pues ¿por qué? Porque precisamente nos dan la flexibilidad de dar por terminado ese contrato dentro de ese tiempo, no nos obligan a más. Y antes de seguir, quiero decirle que en Puerto Rico a los empleados le asiste una protección constitucional de contratar con usted patrono y renunciar al empleo cuando ellos quieran. Pero el patrono, por su parte, está obligado por el contrato de empleo a cumplirlo. Así que es un poco injusto, ¿verdad? Que nosotros como patronos tengamos que hacer un contrato y que no podamos demandar al empleado si el empleado mañana nos renuncia y nos dura un día en el trabajo. No lo podemos demandar porque el empleado tiene una protección constitucional de renunciar al empleo cuando él quiera. Y es esa libertad que tiene de contratación con quien quiera. Por eso es que renuncian en 2 días, 3 días, por eso es que no les importa, porque nadie los puede demandar, nadie puede ir contra ellos por incumplimiento de contrato. Ahora, a los patronos
Sí, se nos puede demandar por incumplir con los contratos, así que es importante que usted evalúe bien ese contrato y qué es lo que usted está necesitando, porque se está comprometiendo y se está básicamente responsabilizando a futuro, ¿ok? El empleado regular es el que se va a estimar que va a trabajar de una manera permanente. Ese no tiene fecha de terminación establecida. Es que yo necesito una recepcionista por así, hasta que no la necesite, o cierre operaciones, o cierre el departamento, pero ese no tiene un tiempo, ¿ok? El empleado temporero puede ser, por ejemplo, una recepcionista que necesito para cubrir una maternidad o para cubrir estos meses que son de alta demanda. Pues entonces hago un contrato de empleo por tiempo determinado o temporero que diga que la necesito de agosto a diciembre. Así que ahí ya usted puede ver que ya puede estar jugando con diferentes términos según sus necesidades. Las diferencias son marcadas y es que una vez el empleado cumple con un periodo probatorio, que lo vamos a ver más adelante, aplica unas disposiciones y se convierte en un empleado regular. Y el empleado regular tiene la corona, como yo siempre digo, de básicamente goza de unos privilegios y unos derechos adquiridos. Es lo que en el gobierno a veces le dicen la permanencia, pero no es permanencia, es que simplemente se convirtió en ese empleado con derecho dentro de la empresa una vez pasa el periodo probatorio. Eh, Así que otros tipos de empleo que podemos ver, está el empleado exento y el empleado no exento. Y esta pregunta también me la hacen mucho y abro el chat para si tienen dudas o preguntas que las puedan hacer, porque sí sé que surge duda en este caso, y es que el empleado exento es ese empleado que es el administrador, el que gana una cantidad mínima de $455 semanales. Eso cambió en Estados Unidos, ese número subió, pero no le aplica a Puerto Rico. Esa pregunta me la hacen mucho porque esa legislación cambió a nivel federal, pero no aplica a Puerto Rico. Em, si un empleado básicamente es administrador de tu negocio y gana $455 semanales, es ejecutivo, supervisa empleados, tiene el poder decisional, un abogado puede ser alguien que usted tenga, mire, como contrato de empleo, pero gana cierta cantidad y tiene ciertas responsabilidades, ese empleado puede ser un empleado exento. ¿Y qué significa? Que esos empleados exentos no cobran por hora, así que no tienen que ponchar y no se les pagan horas extras. Estos son los empleados que pueden trabajar 60 horas, 70 horas a la semana y no están sujetos al pago de horas extra porque son como los administradores, son los que ya les estoy pagando bien, no tengo que estarle sacando el cálculo de horas extra. Algo importante que quiero que sepan y lo aclaro en este seminario es que ese tipo de empleados exentos, que son administradores, que son los que trabajan mucho, son básicamente los supervisores, no les aplica la ley de vacaciones, enfermedades. Es como injusto. Uno dice, wow, pero trabajan un montón y no acumulan vacaciones. ¿Cómo es? Pues mire, les tengo que decir que no. La ley, si nos vamos a lo que dice estrictamente la ley, esos empleados no tienen derecho ni a licencia por vacaciones, ni a licencia por enfermedad, ni a pago de horas extra. ¿Ok? Pero en Puerto Rico, pues es costumbre, ¿verdad? Como parte de, se estila que los patronos le dan ese beneficio a esos empleados, a todos los empleados, sean por hora o sean los administradores, porque ¿quién trabaja sin vacaciones? O quién trabaja sin que le paguen un día de enfermedad. Pero, así que es importante que usted lo catalogue bien y si le va a dar ese beneficio como patrono a esos empleados de darle una licencia de horas extras, sepa que se está comprometiendo en exceso de lo que dice la ley. Eso es un beneficio que usted está dando, que se lo puede quitar en cualquier momento, ¿ok? O que también se lo puede restringir en cualquier momento porque no es lo que establece la ley, ¿ok? Así que importante, importante. A los empleados no exentos es al típico empleado que va a su oficina y cobra por hora y trabaja a 10.50 la hora, que es el mínimo actualmente en Puerto Rico, y trabaja de 8 a 5 y va y poncha. Ponché a las 8, comí a las 12, volví a la 1 y salí a las 5. Esas 8 horas me las pagas a 10.50 y punto. Ese empleado no exento que cobra por hora debe registrar sus horas de entrada y salida,
tiene derecho a las licencias, a que se le apliquen las licencias de vacaciones y enfermedad. Acumulan esas licencias, que les voy a decir más adelante cuánto es que acumulan. Y bueno, pues ese empleado hay que mirarle los ponches, evaluarle los ponches, y ese empleado tiene un trato distinto porque si se excede de las 8 horas diarias se va en tiempo y medio, así que cobra horas extra, ¿ok? Como le dije, en Puerto Rico usualmente hay patronos que le dan las licencias de vacaciones a ambos, pero quiero que lo tengan bien claro que hay unos que la ley le aplica esos derechos de licencia y hay otros que no, ¿ok? Hay mucha gente con ese desconocimiento en la calle, ¿ok? Así que ténganlo bien presente. Y bueno, sobre los tipos de empleado, también tenemos los empleados que son a tiempo completo versus a tiempo parcial. Y esto también trae una diferencia significativa desde el punto de vista del patrono, porque conlleva unos costos adicionales al patrono. Si yo tengo empleados a tiempo completo, gente, me cuestan más. ¿Y por qué me cuestan más? Porque aquel empleado que trabaje más de 130 horas en un mes acumula esas licencias de vacaciones o enfermedad. Si el empleado trabaja 120 horas al mes, no acumula esa licencia de horas y enfermedad. Y gente, cuando usted lleva a números y centavos ese beneficio, esa licencia de vacaciones o enfermedad, es un costo adicional para la empresa que puede representar una economía importante. Así que esas son decisiones que tiene que tomar el patrono en cuanto a qué necesita y cuáles son los límites. A mí me lo piden todo el tiempo, me dicen, licenciada, pero si yo me quiero ahorrar dinero en mi nómina, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que bajar esos empleados a menos de 130 horas y lamentablemente no le tenemos que dar esos días de vacaciones que quiera coger o la enfermedad que también nos cuesta, porque al patrono le cuesta pagarlo mientras el empleado no está presente. ¿Ok? Así que eso es importante, otro asunto que deben tomar en consideración en el momento de hacer las contrataciones y de ver su análisis de viabilidad de cuánto pueden pagar en nómina, ¿no? Y cuánto pueden gastar en nómina. Em, si tienen dudas o preguntas hasta aquí sobre los tipos de empleados, pueden escribirme por el chat que los leo y los estoy leyendo, así que bueno, hasta ahora no tengo dudas. El próximo tema es el contrato de empleo. Sobre el contrato de empleo, miren gente, como patrono, mucha gente me pregunta, ¿es obligatorio tener un contrato de empleo? Pues les tengo que decir que la ley en Puerto Rico establece que no es obligatorio tener un contrato de empleo. La ley no exige tener ese contrato y básicamente lo que significa es que usted puede contratar verbal o por escrito. O sea, no tiene que ser un contrato por escrito. Antes, la ley sí, de alguna forma te obligaba a que tuvieses un contrato de empleo porque el periodo probatorio, ese periodo de prueba que vamos a hablar ahorita, tenía que estar establecido en un contrato. Así que de alguna forma te obligaban a tener un contrato de empleo por escrito, porque si no, no era válido. Ahora no. Ahora se entiende que el empleado desde que comenzó a trabajar ya tiene consigo ese carácter probatorio según establece la ley y no tiene que estar por escrito, puede ser verbal. ¿Por qué es recomendable tenerlo por escrito? Yo recomiendo que hagamos contratos por escrito, ¿ok? Es más fácil desde el punto de vista probatorio, en caso de que llegamos a una reclamación en el tribunal, poder defender un contrato escrito que un contrato verbal desde el punto de vista de prueba. También los contratos definen claramente las condiciones sin lugar a dudas, porque si no se presta lo que me dijo, lo que yo entendí, y obviamente se puede complicar un poco el asunto. También protege de alguna forma al patrono en contra de disputas legales, ¿verdad? En relación a los términos y condiciones. Así que evitas malentendidos por muchas razones. Así que yo exhorto a todos esos patronos que me escuchan a que tengan buenos contratos de empleo. No tienen que ser los contratos de un montón de páginas, puede ser un contrato simple, sencillo, pero un buen contrato que establezca el periodo probatorio, que establezca el salario, que establezca comisiones, que establezca las funciones básicas. Es importante que lo tengan y recomendable. No lo exige la ley. Así que no se asusten si tienen empleados hoy que no tienen contrato, ¿ok? No se asusten, no digan, ay, estoy en incumplimiento. No, no está en incumplimiento, pero es recomendable, ¿ok? Y bueno, sobre el periodo probatorio, ese periodo, gente, en el que nosotros podemos probar a nuestros empleados, y esto me gustó mucho de la reforma laboral del 2017 y yo espero que no lo cambien nunca. A nosotros los patronos nos beneficia que no los cambien. Y es que aumentaron ese periodo probatorio. Antes
60 días, después cambio a 90 días, pero es poco el tiempo. O sea, si a mí me dan 90 días para probar un empleado, al principio todo es bello y después es que los empleados van bajando. Eso es una máxima en derecho laboral, que el empleado empieza bien entusiasmado y luego va como que bajando. Pero después del 2017 esos periodos se extendieron y esto no hace más que favorecernos a nosotros los patronos, ¿ok? Y bueno, ¿a cuánto se extendió? Pues en los casos de los empleados no exentos, que es el que poncha por hora, el de 10.50, el que cobra horas extras, son 9 meses. Gente, yo tengo 9 meses para probar ese empleado y para despedirlo por la razón que yo quiera. O sea, no tienes que tener una justa causa dentro de esos 9 meses. Puede ser hasta por feo, como yo digo, aunque parezca discriminatorio, pero sí puede ser por la razón que sea. Yo lo puedo despedir y simplemente decirle, usted está en su periodo probatorio, no lo cumplió. Bye. A los 8 meses y 30 días. Y bueno, vamos, 29 días, porque si el mes tiene 30 días, ya se cumplen 9 meses. Son meses, ¿ok? Así que importante asesorarse antes de tomar decisiones, que también he visto muchos errores aquí por no asesorarse mejor. Y en el caso de los empleados exentos, que son esos empleados que son los administradores, los que cobran $455 semanales, esos que le corren el kiosco, que son como que los supervisores, son 12 meses. Usted tiene un añito completo para ver cómo ese empleado funciona y cambiarlo si quiere. Acuérdense que al principio les dije que ellos tienen el derecho constitucional de renunciar cuando quieran, pues esta es nuestra protección para en el periodo de tiempo para probarlos y si no nos funciona, decirles bye. Entonces, ¿cuáles son las condiciones claves? Que es que el empleado tiene que recibir su salario, sus beneficios, acumula sus vacaciones y no tiene que constar por escrito. Y lo más importante, ¿verdad? Es que después, una vez se cumple ese periodo probatorio, una vez ese empleado no exento llega a los 9 meses y nada pasó, no me votaron, llegué a los 9 meses y un día. O si soy exento, llegué a los 12 meses y un día. Una vez lo termino, ya me convierto, recibo la corona de empleado regular. Y eso lo que significa es que para que me despidan, el patrono tiene que tener una justa causa. No lo puede hacer así porque sí, no me puede mandar a mi casa así porque sí, tiene que documentarlo, tiene que hacer un plan de disciplina progresiva, tiene que darme amonestaciones, tiene que llevarme para que yo mejore y tiene que pasar trabajo para despedirme, ¿ok? Así que importante que como patronos aprovechemos ese periodo probatorio en beneficio de nuestra empresa, ¿ok? Y bueno, cambiando a otro tema, ahora vamos a hablar sobre la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, las personas que trabajan pueden optar voluntariamente por trabajar de 8 a 10 horas diarias. Eso también cambió porque las horas extra, ustedes saben que siempre se dice que después de 8 horas me tienen que pagar horas extra. Antes era doble, ahora es a tiempo y medio, ¿ok? Así que eso pasaba antes. Ahora no. Ahora yo como empleado puedo presentarle una propuesta al patrono y decirle, mire, yo voy a trabajar en vez de 8 horas diarias por 5 días, yo quiero trabajar por 4 días, 10 horas. Eso se puede, eso se llama acuerdo flexible, de trabajo flexible, y tiene que constar por escrito. Obviamente tienen que existir al menos 8 horas entre turno y turno. Y si el patrón está de acuerdo y el empleado también, y lo hacen mediante un acuerdo escrito, importante, si tienen empleados, asesórense que lo tengan bien hecho, lo pueden hacer y pueden darle esa flexibilidad al empleado. No porque lo pide el empleado se le tiene que dar, siempre como patrono tenemos que velar por los mejores intereses nuestros, ¿verdad? De los patronos, de lo que nosotros necesitamos. Así que en cuanto al tiempo extra, la paga adicional a tiempo extra, si te excedes de 40 horas a la semana, es a tiempo y medio, ¿ok? Y digo 40 horas a la semana porque no necesariamente son 8 horas al día, tienes que mirarlas a la semana porque si tienes un acuerdo de horas flexible, puedes trabajar hasta 10 horas en un día, ¿ok? Así que oriéntense bien sobre eso para que no les estén exigiendo horas extra donde no las hay. Y que si usted necesita, mire, empleados que trabajan 10 horas en un día, usted lo puede tener con un acuerdo bien trabajado de horas flexibles, pero tiene que estar por escrito. Bueno, vamos a hablar ahora rapidito sobre lo que son las licencias de vacaciones, que eso también
Me lo preguntan mucho. Licencias de vacaciones, licenciada, ¿cómo es que funcionan las licencias? Bueno, pues para empezar, volvemos a la básica. Recuerden, los empleados exentos y los empleados no exentos. Los exentos no tienen derecho a la licencia ni de vacaciones ni de enfermedad. Si se las damos por buenos, pero no tienen derecho. Y si se las damos mediante contrato, tienes que dársela. O sea, no se la puedes quitar sin justa causa. Y bueno, a los empleados no exentos tienen derecho a la acumulación de una licencia por vacaciones, como les dije, si trabajan 130 horas o más en una semana. ¿Ok? Y eso es un promedio de 32,5, así que no es ni 40, 32,5 horas a la semana. Si ese empleado se excede de ahí, ya acumula esa licencia por vacaciones. Como les dije, muchos patronos buscan para tener economía mantener a sus empleados categorizados como a tiempo parcial para no activar estas licencias que les cuesta a fin de cuentas. Y bueno, o sea, obviamente es un costo adicional a la nómina que muchos no pueden sufragar. ¿Qué es lo que incluye la licencia de vacaciones? Pues si ese empleado llega ese mes a 130 horas o más, durante su primer año de trabajo tiene derecho a la acumulación de medio día por mes. ¿Ok? Y esto se ve mes a mes. Puede ser, ¿verdad? Que si su operación es fluctuante, no es fija, puede ser que en agosto acumuló las 130 horas, pero teníamos menos trabajo y trabajó menos en septiembre. Pues en septiembre no llegó a las 130 horas, pues en agosto tiene el mediodía y en septiembre no tiene el mediodía. Y así usted va haciendo una acumulación y va ahorrándose, ¿verdad? Si ya se excedió y le dio a muchos esa acumulación porque trabajaron un montón, pues entonces y está recogiendo vela en septiembre, pues ya septiembre, ya ese mediodía se lo reserva y no lo acumulan porque no llegan a las 130 horas, ¿ok? Así que se ve mes a mes, la van acumulando mes a mes. Y es mediodía durante el primer año de trabajo, ¿ok? Aunque el empleado esté en periodo probatorio, las va acumulando. Del primer año al quinto año de trabajo, son tres cuartas partes de día por mes. Estos son 9 días al año. Si el empleado tiene más de 5 años, pues entonces es un día al mes que va acumulando cada vez que trabaja las 130 horas. Y si el empleado tiene 15 años o más, acumula 1,25 por mes, que son 15 días al año. Para que ustedes vean por qué yo digo que esta legislación nos beneficia a nosotros los patronos y que espero que no la quiten nunca, es que antes del 2017 todos los empleados que trabajaban 130 horas al mes o más acumulaban lo que dice aquí que acumulan los empleados de 15 años o más. Todos, aunque llevara un año de trabajo, acumulaban 1,25 al mes, ¿ok? Que son 15 días al año. Y cuando usted suma 15 días al año de vacaciones por 100 empleados, eso es un hueco importante en el patrono, en la economía del patrono, que puede cambiar la dirección de viabilidad para cualquier empresa. Así que por eso es que esta legislación del 2017 nos beneficia de alguna forma, porque aunque le quita un poco de derechos al empleado, yo entiendo que es más justa, porque va dependiendo a la antigüedad del empleado y los premia en la medida en que lleven más tiempo, pues tienen mayor acumulación. Esto es un poco complicado en la práctica y lo veo todo el tiempo. Incluso me pasa en mi negocio. Es un poco complicado, pues ¿por qué? Porque entonces tendrías que estar sacando cuenta de que José tiene 5 años, pues él está acumulando un día. Pedro tiene un año, pues él se acumula medio día. Así que muchos patronos han optado por equipararlo a todo el mundo y mediante contrato o mediante el manual de empleado darle lo mismo a todo el mundo como beneficio, ¿ok? Y más que ahora la cosa está tan difícil para retener esos empleados. Pero es importante que usted conozca la ley para que usted se aproveche cuando así lo necesite, ¿ok? Y siempre de una manera equitativa. No puede venir a uno que entró hoy y aplicarle lo que dice la ley y a otro decirle a ti te voy a dar otra cosa. Lo podría hacer, pero tiene que tener mucho cuidado y siempre consultar con un abogado que no esté discriminando, ¿ok? Así que eso es importante que lo sepan y que como patronos lo sepamos dentro del marco de lo que son las licencias por vacaciones. ¿Ok? Em, Vamos al próximo, que es la licencia por enfermedad. Importante para patronos con 12 empleados o menos, ¿ok? La acumulación mínima de licencia por vacaciones
para empleados que tienen menos de 12 empleados es de mediodía al mes, ¿ok? Esta excepción está disponible mientras el patrono alcance, no exceda de esa cantidad de 12 empleados. Eso es importante porque si yo tengo 12 en el mes de septiembre, pero de momento contraté a dos más porque es high season, porque está buena la cosa, porque necesito una recepcionista más y me suben la nómina un 13, te cambia todo. Así que mucho cuidado con esto. Y si nos vamos a mantener con 10 empleados, pues entonces vamos a seguir esta norma, pero cuidado de no fallar por un mes, porque aquí lo dice, si aumentas el número de personas a más de 12, cuando esa nómina excede por más de 26 semanas, se calcula igual que los otros lugares. Así que tienen que tener mucho cuidado de asesorarse bien si van a utilizar esta regla de excepción para bajar esas acumulaciones de licencia por vacaciones. ¿Ok? Entonces, licencia por enfermedad, gente. Esta es la licencia que aplica para darle esos días de enfermedad a los empleados cuando no se sienten bien. Y a nosotros como patronos nos crea un problema porque tenemos, especialmente a los que dan servicios, porque si usted es una empresa que depende de dar servicios y si le faltan cuatro porque se sienten mal, pues casi tiene que cerrar ese departamento o ese programa ese día y le causa una situación. Y bueno, pues la ley nos exige que si ese empleado es un empleado no exento y acumula 130 horas o más en ese mes, tiene derecho a acumular un día por mes. Esto es igual para todo el mundo, que estos son 12 días al año, ¿ok? Que ese empleado acumula por enfermedad y es por la enfermedad de ellos, ¿ok? Es algo que le imposibilite trabajar. Me preguntan mucho, licenciada, pero citas médicas, si tienes cita en un quiropráctico. Depende porque obviamente si es algo que es una cita que va porque se siente mal, porque tiene una incomodidad, pues entonces podría reclamar que se le pague ese día por licencia por enfermedad, pero usualmente si son citas que se pueden reprogramar, que no van a una imposibilidad de trabajar, no es algo como que no puede trabajar. Pues entonces se supone que los empleados estén llamados a coordinar sus citas electivas de tratamientos regulares fuera de horas laborables, que no cobren o que no intenten cobrar de la licencia simplemente por citas que tienen rutinarias. Se supone que es cuando ellos están imposibilitados de trabajar. Otro asunto importante en cuanto a la licencia por enfermedad, que lo quiero decir, es que el certificado médico, el patrono puede exigir la presentación de un certificado médico cuando se excede de 2 días, ¿ok? No puedo el primer día que me dijo que tiene dolor de cabeza y que no va a venir, no tiene que traerme un certificado médico para que yo le pague la licencia por enfermedad. Eso no lo veo justo porque a veces es bueno obligarlos a que vayan al médico, porque si no, pues siempre tienen como que un día ahí para simplemente decir que faltaron porque se sienten mal, pero así es la ley. Así que si el empleado ese día le dio migraña, no fue a ningún médico y tiene unos días por enfermedad ahí, se lo va a solicitar que se lo pague por enfermedad. Si el empleado falta más de 2 días, ahí usted dice, no, 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 tráeme un certificado, porque se excede de los 2 días. Otro asunto importante en cuanto a la licencia de enfermedad es que la que no se usa, si ese empleado no la usó durante todo un año y tiene sus 12 días completos, esa licencia no usada se acumula, pero hasta un tope de 15 días, ¿ok? No puede, no es como que simplemente lleva 3 años sin faltar por enfermedad o sin utilizar la licencia de enfermedad, no te puede venir a alegar que tiene 36 días de enfermedad, ¿ok? Llega hasta 15 su tope y siempre va a tener guardaditos ahí 15, ¿ok? No es que siga acumulando, ¿ok? Y tampoco puede exigir la paga, ¿ok? Así que importante, importante. Sí, la ley y también la jurisprudencia han establecido que si un empleado se ausenta por enfermedad, puede solicitar ajustes para trabajar y compensar esos días. Eso lo puede hacer y eso lo puede negociar con el patrono. Es como decir, pues mira, yo falté el lunes por enfermedad, pero el viernes me puedo quedar más tiempo para poder compensarlo. Eso lo puede hacer, ¿ok? Así que importante que lo tengan presente. Bueno, el próximo tema, otro beneficio importante que tienen los empleados en este país es el famoso bono de Navidad. Y bueno, el bono de Navidad cambió un poco a lo que era antes de la reforma laboral y lo que es ahora. Y quiero que vean otro de los beneficios de nuestra famosa reforma y por qué no queremos, como patronos,
Los empleados son los que se quejan, pero como patronos no queremos que la cambien porque es más justa en cuanto al patrono. Y es que antes de la reforma laboral, las personas tenían que acumular 700 horas de trabajo desde octubre hasta septiembre para poder recibir el derecho al pago del bono de Navidad. Y era equivalente a un 6% hasta $600, que en realidad tenía unos rangos que eran en $300, dependiendo de lo que ganaran, ¿verdad? Una persona normal recibía $300 de bono, pero solamente 700 horas. Y eso significaba que si yo tenía una persona que desde septiembre me empezaba a trabajar y me venía a renunciar como en febrero y se fue en febrero, llega a diciembre y no trabajó en mi empresa desde febrero hasta diciembre, pero como llegó a las 700 horitas desde septiembre hasta febrero que me renunció, ahí venía donde mí a tocarme la puerta y decirme, yo te trabajé 700 horas el año pasado, págame mi bono. Y qué cosa más injusta, ¿verdad? Eso es súper injusto como patrono que nos hagan eso, que estemos de momento aquí dando bono a duras penas a nuestros empleados y que venga alguien a tocarnos la puerta que ya no trabaja con nosotros a decirnos que como trabajó 700 horas, que le pague. Pues eso cambió con la reforma laboral del 2017 y bueno, ahora las personas tienen que trabajar 1.350 horas, lo que casi duplicó la cantidad de horas que yo entiendo que es más justo. Porque básicamente si te exige ese bono es porque básicamente trabajó contigo casi todo el año, ¿ok? Deberían subirlo más, pero bueno. Ahora son 1.350 horas, 700 horas, gente, era muy poco. Y teníamos muchos patronos que en Navidad se las veían negras porque tenían que pagar no solamente a su plantilla, sino a los que se fueron, que habían acumulado esas 700 horas. Ahora son 1.350 horas hasta $600. Y ojo, y esto es bien importante para ustedes, si el patrono tiene 20 empleados o menos, se va a usar el mismo cálculo de horas y el máximo del bono son $300, no son $600. Ahora, si te excedes de 20 empleados porque llegaste a 21, prepárate para pagar 600 por persona si esa persona acumuló las 1.350 horas desde septiembre hasta octubre. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas en cuanto al bono, vacaciones o licencia? Gente, estas son las cosas que le cuestan al patrono. Por eso es que como patronos tenemos que, mira, subirle ese por ciento a la nómina, además de que tenemos que aportar a su seguro social desempleo el 7,65. Estas cosas cuestan y se estima que es un costo de un 20 a un 30% de esa nómina que te cuesta por tener esos empleados regulares, ¿ok? Por eso es que hay muchos patronos que erróneamente, y lo quiero decir, clasifican, dicen yo no voy a tener empleados, olvídate de eso, para pagarles vacaciones, enfermedad, yo los tengo a todos como contratistas independientes y así me los resuelvo todos, son contratistas, no son mis empleados, le pongo un contrato que no se entiendan empleados y no me acumula bono, no me acumula vacaciones, no acumula enfermedad. Error, gente, error, por favor. Como abogada laboral que veo esto todos los días, le digo que no lo hagan. Eso es un error que le puede costar muchísimo más porque cuando llegan al Departamento del Trabajo los reclasifican y vienen multas y viene el pago del bono de Navidad doble. Viene, vienen muchísimos problemas, créame, que yo tengo que luego resolver si no se instruyeron adecuadamente. Así que ese tema sobre contratistas independientes lo voy a estar tocando en un seminario que voy a tener en octubre, porque yo creo que es el problema del 90% de las pymes y de los pequeños y medianos negocios que tienen empleados mal clasificados y esos errores cuestan, ¿ok? Así que... Error. Bueno, en términos del manual de empleado, ya le hablé de los beneficios, fíjense que le dije en los tipos de contrato, los tipos de empleados, los beneficios básicos que son bonos de Navidad, vacaciones y enfermedad. Sencillo. Ahora quiero hablarles sobre el manual de empleados y sobre la importancia de tener un buen manual de empleados. Hay muchos patronos que no tienen nada establecido en el manual. Y todo esto que yo les estoy diciendo podría estar contenido en un manual de empleados que el empleado lo tenga, lo sepa, lo conozca, sin que queden cosas grises o nubes y que simplemente es lo que dice la ley y todos están en cumplimiento. Así que ese manual de empleados no es obligatorio, importante que lo sepan. No es que si usted no lo tiene, vaya y no duerma hoy porque sienta que está en incumplimiento. No, no es obligatorio. Pero es sumamente recomendable.
sepa que también si tiene un manual de empleado tiene que asegurarse de que ese manual esté correcto porque el manual se convierte en la ley entre las partes. El manual y el contrato van a ser, mire, todo lo que dicta y tienen que estar en armonía, no pueden estar en contradicción, ¿ok? Y ese manual tiene que estar correcto. Veo todos los días también casos de gente que dice unas cosas en la contratación, pero en el manual lo dejaron bajo la reforma anterior y le están dando a la gente 1,25 días de acumulación de vacaciones en el manual, porque lo dejaron según la ley anterior, porque el de recursos humanos lo dejó así. Y ahora el empleado, pues cuando le quiero dar la acumulación de mediodía, me dice, no, es que en el manual dice 1,25. Y pues lamentablemente, si lo dice en el manual, es a lo que usted se obligó, porque si usted se lo entregó, eso se convierte en ley entre las partes. Así que cuidado también para que tenga un manual con cosas erróneas y disparatadas, yo prefiero que no tenga nada y que la gente vaya a buscar las máximas de lo que dice la ley en el internet. ¿Ok? Pero si lo tiene, hágalo bien. El manual es algo que le da formalidad a su empresa, le da uniformidad para cuando usted no esté ahí, que se siga pasando de generación en generación, que no importa quién venga, ya esté en las reglas de juego. Cuando voy a contratar a alguien, ya tengo manual, formulario, política. Es un kit que tengo que se lo voy a dar a los empleados, que cambia la persona de recursos humanos, pero la próxima ya tiene un buen manual que hizo un abogado y que está preparada para eso. Y bueno, ya te protege legalmente, definitivamente, porque son documentos que usualmente revisan tus abogados, fomenta un proceso y un ambiente de trabajo organizado y profesional, y también facilita la inducción de nuevos empleados, porque permite que cuando entren nuevos empleados, pues definitivamente tengan una uniformidad. Así que el manual es algo sumamente importante. Si no lo tienen, es momento de que ya lo empiecen a buscar. El manual, los contratos con todas estas disposiciones. Sobre nosotros, ¿verdad? Les digo que nosotros acá en la oficina trabajamos estos temas y otros más que estén todos pendientes a nuestra asesoría en Legal Compliance Solutions. Si están aquí o van a recibir esta grabación es porque se registraron en un sistema en donde nosotros los tenemos ya incluidos como parte de nuestra base de datos, así que van a estar recibiendo información sobre nuestros próximos seminarios, que van a haber unos más específicos sobre temas más específicos, como le digo, además de estas y otras disposiciones que he mencionado de manera general. También existen múltiples disposiciones laborales que es importante que usted las conozca. Específicamente le menciono sobre lo que son represalias, discriminación en el empleo, acoso laboral, que para eso vamos a tener seminarios específicos, así que pendiente a nuestras redes sociales. Si usted tiene alguna pregunta o duda, puede hacerla por aquí o simplemente comunicarse con nosotros al 787-998-1911. También nos puede escribir por email. Este es el email que están viendo en pantalla. Pueden escribirnos y solicitar una consulta individual para nosotros saber dónde es que están como empresa, qué es lo que están necesitando y poder trabajar de la mano con ustedes para proteger su negocio y para evitar multas o problemas. ¿Ok? Espero que les haya servido. Gracias a todos los que se lograron conectar. Si alguien tiene dudas o preguntas, veo por aquí, que muchas gracias, gracias, gracias. Me preguntan por aquí que cuándo es el próximo, aquí lo estoy viendo, cuándo es el próximo webinar. Estamos tratando de hacer uno mensual, como le digo, los próximos ya hemos hecho uno sobre contrato de empleos, ahora queremos hacer uno más específico sobre leyes especiales que es importante que lo tengan, así que es importante que estén pendientes a las redes. También tengo una preguntita por aquí que me dicen que sí, qué tienen que hacer para poder obtener información sobre la redacción de manuales. Sí, solamente nos escriben y nosotros podemos hacer consultas individualizadas. En nuestra página tenemos un link donde puedes solicitar una consulta que puede ser virtual o pueden venir acá a nuestras oficinas para poder darles una orientación más completa según lo que usted necesite. Bueno, pues hasta aquí llegó este webinar. Espero que les haya gustado, que hayan sacado provecho. Siempre disponible para todas las dudas o preguntas que puedan surgir más adelante. Y bueno, pues gracias mil por conectarse en la tarde de hoy. Bye.